Omar Fernández sorprende a todos, incluido al PLD, y lanza una advertencia, señores, que nadie se esperaba. Y según mi interpretación, esa advertencia va dirigida a su papá, a Leonel Fernández. Y esa advertencia cuasi defensa a Gonzalo Castillo, que va enmarcado en la campaña electoral que viene, hay que saberla interpretar y saber leer entre líneas. Omar no es ningún tonto. Y él se parece más a su papá de lo que él admite, de lo que la gente cree y posiblemente de lo que su entorno quiere reconocer. Y lo digo por la sagacidad política de sus palabras y sus declaraciones. Porque cuando Omar Fernández dice, y lo cito, que subestimar a Gonzalo, que no se debe subestimar a Gonzalo, advirtiéndole a su papá que ignorar a Gonzalo en esta contienda electoral sería un error. Él no solamente está reconociendo con eso de que la simpleza de reconocer el valor, la valía o el peso electoral de una campaña de Gonzalo. No, no es simplemente diciendo, bueno, dame ser políticamente correcto y no exagerar minimizando a Gonzalo y el PLD. No, es lo que está advirtiendo con esto y pasando la mano para no desentonar quizás de alguna manera, porque yo sé que Omar se arrepiente en su momento de haber llamado a los engreídos del Palacio al PLD cuando él estaba enojado en apoyo a su papá con el gobierno de Danilo Medina. Y fíjense la forma de abordar los temas ahora más maduro, más sosegado de Omar. Ahora, este mensaje que deja Omar, y les reitero que en política nada es fortuito, va más allá, inteligentemente está siendo colocado conjuntamente con otras cosas, visualizando, y se los voy a decir de inmediato, y voy a pasar entonces a mostrarles el video y en qué me baso para llegar a esta conclusión, de que Omar se está preparando para asumir la candidatura en el 28, pero no una candidatura cualquiera, no la candidatura que hoy ostenta su papá, no es solamente eso, es una candidatura ganable en el 28, y escúchenme lo que voy a decir, de alguna manera tejiendo una posible alianza con el PLD, presentándose él como una tercera vía. Ahora, él no quiere cometer la indiscrecionalidad que cometió Margarita, por ejemplo, de advertirlo y enrostrárselo en la cara tanto a Danilo como a Leonel. Él no quiere cometer el exabrupto que en su momento hizo el fenecido eh, Reinaldo Pared Pérez, retando a Danilo diciendo, es un invento lo de Gonzalo, debo ser yo. No, no, él está sosegadamente colocando. Fíjense que cuando le pregunta si él aspira, no, eso en su momento se decidirá. O hace referencia a que su papá dijo en su momento, bueno, yo hago lo que diga el viejo. Y él levantó el tenis y el zapato, dijo los dos. O sea que cualquiera de los dos puede ser. Y hoy dijo ya, no me descarten. Yo le digo a la gente que me apoye, que está aspirando a mi candidatura, que no se detenga y que siga caminando. Que eso al final le va a sumar al proyecto Fuerza del Pueblo y que el primer leonelista es él y que su relación con Danilo es buena y que él le agradece mucho a Gonzalo. Todo eso, señores, es limando asperezas para que no haya un conflicto directo entre ambas fuerzas políticas. ¿Y por qué? O sea, la fuerza por lo que le conviene en lo inmediato, si Leonel va a ser el candidato y, y evidentemente solo va a contar con la fuerza electoral que pueda concitar la fuerza del pueblo, valga la redundancia, para el 2028. Bueno, porque si el juego se da más, como dicen en buen dominicano, y hay que llegar a un consenso, hay que llegar a un acuerdo entre la oposición para enfrentar al todopoderoso PRM, que está en el poder, que el presidente Abinader ganó, rompió la mala racha del otrora PRD, de que no se podía quedar en el gobierno más de un periodo, se reeligió y el gobierno pesa y el presidente tiene una popularidad y tiene el control de ese partido. Si el presidente logra que no se divida el PRM, si logra la unidad de sus aspirantes, va a ser un contrincante difícil de derrotar en el 28. Es cierto que Leonel hasta ahora es la figura a derrotar, pero el que está en el poder es el gobierno del PRM y eso Omar lo sabe. Y yo creo que ustedes escuchen las declaraciones de Omar, se las voy a colocar aquí, porque él deja varios mensajes colocados que son interesantísimos
pero que trazan la línea discursiva que él ha estado llevando y que va a llegar de aquí al 28. Y yo le voy a ustedes a desvelar los porqués de cada uno de los mensajes que él les ha colocado en este video. Escuchemos a Omar Fernández. Debo decir que es mi amigo y que no subestimen a Gonzalo. No hay que subestimarlo. Gonzalo es mi amigo, su hijo Alex es mi gran amigo también. Y de hecho creo que de las últimas publicaciones en las redes sociales de Gonzalo es cuando él fue a votar y dijo en el 2024, en mayo: hoy me paro a votar orgullosamente por mi candidato presidencial, que era Abel Martínez en ese momento, y por mi senador Omar Fernández. De manera que yo no tengo otro camino que no sea el de agradecerle también. Dicho todo esto, yo lo que creo que tenemos que tener claro es que nosotros compartimos un contrincante. El contrincante de la Fuerza del Pueblo no es el PLD. Y el del PLD jamás debe ser la Fuerza del Pueblo. El contrincante que ambos compartimos es el partido oficialista, el PRM. Esa es la noticia. Y tenemos que combatirlos con buenas ideas, con buenas propuestas que superen las políticas que ellos han hecho en los últimos 8 años. Así es como yo creo que vamos a llegar al poder. Si en el camino tiene que darse algún nivel de conversación, como creo que es altamente posible que se dé, en el nivel municipal, que va primero que las presidenciales. Estas son las últimas elecciones que el nivel municipal se va a dar primero que las presidenciales, dicho sea de paso, producto de la última reforma constitucional que tuvimos. Y ahí habrá un primer ejercicio de qué tan real puede llegar a ser esa conversación, esa unidad, si funciona, y si lo hacemos de manera honesta, yo creo que vamos a dar una gran sorpresa en términos políticos la oposición unificada. Y ojalá, eso de paso, a que posterior a ese ejercicio, que ojalá sea fructífero en febrero, podamos tener un buen desempeño en mayo también. En cuanto a mi relación con el presidente Medina, debo decir que es cordial, que es afable y que es muy respetuoso. El día de las elecciones, el 19 de mayo del 2024, de las primeras llamadas telefónicas que yo hice fue a Danilo Medina para agradecerle por el respaldo que me dio. Él sabe que fue así. Recuerdo que me toma la llamada, le digo: presidente, mire, disculpe el momento, quizá usted está ocupado, pero es que no puedo dejar que pase. Vamos a hablar hasta ahí, para no entendernos mucho. Pero fíjense los mensajes que coloca aquí Omar Fernández. Primero, él está convencido que para las municipales va a haber un entendimiento, un acuerdo electoral entre la oposición, léase Fuerza del Pueblo y PLD. Él apuesta a que sea fructífero ese acuerdo. Él se lleva muy bien con Gonzalo, no le desagrada su cercanía, una campaña en conjunto, y que su relación con el jefe del PLD, que es el líder de ese partido, Danilo Medina, es afable, es cordial, que se llevan bien, que se hablan, a diferencia de su padre. O sea, él está teniendo aquí la posibilidad, la puerta, de que a través de él se puede dar un entendimiento, no solamente en las municipales, como él cree que se va a dar y que va a funcionar, para la oposición enfrentar al gobierno y dar una sorpresa, como él dice, sino que eso definiría la ruta para un entendimiento en las presidenciales de una oposición unificada. Entiéndase, primera vuelta. Vean el plan que tiene Omar en su cabeza y el camino que le está trillando. Y por eso ustedes lo ven, como su discurso es afable, es amigable, cómo define al enemigo, al gobierno y el PRM. Dice: no somos nosotros los enemigos, no es la Fuerza del Pueblo, no es el PLD. Yo no estoy con ese discurso rancio de que mencionarle la madre a los que se fueron, llamarlos tránsfugas, ni que tengo que nosotros tenemos que chuparnos al PLD, o que el PLD tiene que dejarse no puede dejarse destruir de la Fuerza del Pueblo. No, ese no es el discurso de Omar. De Omar no, es la reunificación de esa oposición. Es un acuerdo mutuo que le saquen beneficios a ambos, que sea honesto, ¿verdad? Y que genere confianza, la suficiente confianza como para ir unidos en primera vuelta, poder ganar el PRM y sacarlo del gobierno, y que esa puerta, que esa vía, que ese cheque, que esa delegación de poder de ambas fuerzas en una boleta, él bien la puede representar porque se lleva bien con su papá, porque se lleva bien con Gonzalo y porque se lleva bien con Danilo. Ese es el mensaje que él está dando, eso está claro ahí. Más claro ni el agua puede ser eso. Y fíjense que él no descarta sus aspiraciones, no descarta que vaya, le dice a su gente que no desmaye, que sigan trabajando, que al final, sea Pardo o Gallareta, sea que vaya Leonel o que vaya él, al final eso va a beneficiar a su partido, que es la Fuerza del Pueblo. Porque si va Leonel,
el apoyo electoral va con Leonel, que si va él, el apoyo electoral va con él, y al final ambos son de la fuerza del pueblo. Ese es el mensaje que ha dejado claramente Omar. Y eso ha sido lo más trascendental para mí e interesante que hemos visto hacer, porque yo he estado observando cómo actores políticos hoy, jóvenes, están tomando el toro por los cuernos. Yo lo advertí con Carolina. Esos eventos multitudinarios con dirigentes que está haciendo Carolina a nivel nacional, eso no son paños tibios. Es un desafío al poder de Abinader y un mensaje a su militancia de que ella va con todo por la candidatura. Gonzalo está haciendo lo propio con sus reuniones y con los mensajes, y ya finalmente salió a asumir la candidatura. Y ya yo hablé a ustedes en otro corte y también en el otro espacio, en el Rumbo de la Mañana, donde participo, de que Gonzalo ya le está tirando frente a frente a Leonel, diciéndole a Leonel, haciéndole un bypass a todos los aspirantes de su partido, diciendo ya yo este candidato yo la tengo en el bolsillo. Yo voy con Leonel y está tirándole a Leonel frente a frente. Pero Omar viene con una estrategia más sosegada. No enfrentarse frente a frente a Gonzalo, sino que lo haga Leonel, que se desgasten ellos. Y él preservarse como una tercera vía cauta, que unifica, que pudiera ser la salida a un entendimiento en primera vuelta de ambas fuerzas. Y yo quiero cerrar con lo siguiente, porque esa postura de Omar no es fortuita, es muy inteligente. Y yo soy de los que piensa que esa acción evidentemente para mí, aunque se quiera vender que no es así, no es algo que le salió a Omar de la noche a la mañana, sino inclusive que lo ha conversado con su papá, Leonel Fernández, y que él está de acuerdo. Porque Leonel está claro que mientras más experiencia se necesite en el Estado, porque más mal le siga yendo al gobierno, él puede ir creciendo más. Pero conforme la estabilidad retorne al país y Hormuz se estabilice y los precios bajen y tal, y la imagen del presidente que se mantiene positiva se la pueda transferir de alguna manera al partido de gobierno, va a ser difícil para Leonel sin Danilo derrotar al PRM. Entonces, bueno, el plan B al final es en la Fuerza del Pueblo apostar a Omar, que puede ser candidato en el 28 y bien puede ser candidato en el 32, en el peor de los casos, desde el punto de vista de la Fuerza del Pueblo. Pero Omar dice, no, pero yo no quiero esperar tanto. ¿Por qué no echamos el pleito real en el 28 con una unificación de la oposición? Porque eso eres tú, papi, que no unifica la oposición. Pero conmigo no está ese problema. Danilo no se lleva mal conmigo. Ese es el mensaje. Por eso digo, yo digo a ustedes que esa advertencia de Gonzalo, esa cuasi defensa a Gonzalo, es a Leonel el mensaje. Ese mensaje que manda Omar es a su papá en la Fuerza del Pueblo. Y el metamensaje que le deja entonces ya de soslayo colateralmente al PLD es la presentación: estoy aquí, yo soy la vía, yo soy el intermediario, yo puedo garantizarles a ustedes la participación y la confianza que demandan para un entendimiento fructífero en el 28. Porque municipalmente podemos hacer el ensayo de que le saquemos beneficios ambas partes electoralmente hablando. Ese es el mensaje de Omar directamente al PLD y a las fuerzas del pueblo. Vamos a ver la reacción del gobierno, porque si el PRM no se quiere quedar atrás, debe no subestimar a Gonzalo, como bien dice Omar Fernández, pero tampoco subestimar a Omar. Omar, que está construyendo algo que puede salirse de las manos, no solamente a Leonel, sino también al propio PRM. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.